A continuación vamos a hablar de scouts. Vamos a ver qué es un scout, por qué deberías tener un scout y cómo deberías usar tu scout. Voy a diferenciar entre dos scouts, entre el que me va a cuidar mi grupal y el scout que me va a servir para hacer transportes. ¿Qué es un scout? Un scout es un personaje, una cuenta, puede ser tu cuenta principal, puede ser una cuenta secundaria, que nos permite dar visión de un lugar, nos permite acompañar un transporte. El primer scout del que vamos a hablar es el que me permite scoutear mi grupal cuando hago mis grupales en solitario. La función de este es quedarse parado en la puerta de mi grupal para ver si es que alguien ingresa a esta. Esto nos va a permitir que no nos diven, porque si nos entra un grupo de ganqueo, yo con el scout lo puedo revisar, puedo inspeccionar quién entra y en base a eso tomar mi decisión sobre si sigo avanzando, si es que me voy a salir enseguida, si es que voy a esperar un poco más. Eso ya depende de cada uno. Pero el scout es quien me va a decir el momento en que me entren los gankers. O quizás entró alguien simplemente a mirar la grupal, o alguien que está escapando de gankers y se va a meter a mi grupal y por su culpa me van a entrar gankers a mi grupal. Bueno, para eso, toda esa información nos la va a decir nuestro scout. ¿Qué build vamos a llevar con este scout? Con este scout, eh, como usualmente va a estar en un teléfono, una tablet, un computador aparte, eh, este scout va a ser más difícil, o sea, no le vamos a prestar mucha atención. Si lo importante en este caso es nuestra cuenta principal, que es con el que estamos saliendo la grupal, entonces el scout va a ir armado de full placas. Yo recomiendo irte 4 con un buey. ¿Por qué? Porque el buey nos va a permitir movernos en zona negra o en zona roja y que nos peguen mobs y no ir prestando mucha atención. El buey es una montura muy barata, el buey T3 es muy barata y que tiene mucha resistencia, mucha vida. Se mueve lento, sí, pero nos permite ir por ahí sin prestar mucha atención de lo que vaya ocurriendo. Entonces, y sumado esto a las placas, bajar por ejemplo un buey, que alguien me baje este buey es muy difícil porque aunque esto tenga 500 de IP, que sería 560 creo que es de IP que va a tener sin tener nada de spec, eh, va a tener muchísima armadura, entonces el buey va a aguantar varios golpes. Una vez desmontado, que estemos dentro de la grupal, obviamente no tenemos el, el buey, pero aún así vamos a tener mucha resistencia y vamos a aguantar mucho. Bueno, 590 el IP que debería tener. Vamos a llevar, como dije, full placas, casco de placas, armadura de placas y botas de placas. Una masa, ¿por qué? Porque la masa es la arma que más vida nos da 360 de salud en este caso. Y el escudo porque nos da un poco de resistencia contra jugadores. La, no son importantes realmente las habilidades porque, como dije, este scout nos va a dar visión y nos va a permitir saber qué está ocurriendo. Y la gracia es que vaya a placas porque lo van a golpear probablemente y que aguante un poco. O sea, si yo voy con un scout desnudo, que apenas entra a la grupal, unas patas de oso le va a pegar 2Q y se va a morir, no sé yo qué va a pasar luego de eso. En cambio, si estoy con este que va a full placas y que la will cuesta 19.000 de plata, me voy a poder mover, voy a poder quizás salir de la grupal y ver que afuera hay más gankers, voy a poder aguantar más y me ayudará a tomar decisiones. Ese es el scout que vamos a usar para las grupales. Por otro lado, el scout que vamos a usar para los transportes, en este caso puede ser eh, no necesariamente una cuenta secundaria. En caso que fueses tú, te scouteases un transporte a ti mismo con una cuenta secundaria, te recomiendo usar estos set de placas. ¿Por qué? Porque no vas a ir prestando mucha atención. Deberías prestar más atención al personaje con el que estás transportando y a tu scout deberían poder golpearlo los mobs y todo porque no vas a prestar atención, entonces vas a ir con estos full placas. Volviendo al tema, cuando tú scouteas un transporte, esto es distinto a hacer una caravana. O sea, cuando vas haciendo una caravana, pueden ir muchas personas transportando, porque va a ir un grupo de personas con set de ZBZ que le pueden hacer frente a otro grupo de ZBZ o a ganques. En este caso, cuando te hacen un scouteo de transporte en donde, no sé, puedes llevar uno o dos scouts, que pueden ser dos amigos que te estén scouteando, eh, lo que nos interesa no es pelear. ¿Por qué? Porque vamos a ser solamente dos personas scouteando un transporte, independiente de la cifra que lleve el transporte. O sea, no te recomendaría un scout, eh, este tipo de scouts que baja a transportar 1.000.000. O sea, no vale mucho la pena. Imagínate que esta will cuesta 500.000. Entonces,
Intentemos que lo que transportemos valga la pena y que si se muere este scout no pierda mucho. O sea, no sea tanta la pérdida en comparación a lo que transporte. Por ejemplo, si estoy transportando 10 millones, perder 500k, prefiero eso a que perder los 10 millones más el set de la persona que está transportando. ¿Qué vamos a hacer con este set? Este set lo que busca es poder retener a los gankers. ¿Y por qué tenemos que ir con una montura rápida? Sí o sí tenemos que ir con un lobo gris, un wargo, un murciélago. Necesitamos una montura rápida que sea más rápido que la montura que está transportando, que el jabalí, que el buey, que el oso. Necesitamos que sea más rápido porque este necesita anteponerse a, a la, digamos, al transporte, ¿sí? Tienes que pensar que tenemos que tener la misma movilidad de un ganker. Entonces, eh, en base a eso vamos a llevar esta build. Eh, ¿En qué consiste la build? Una masa de lecho. Una masa de lecho, recomiendo ir tier 6 equivalente. Tiene que ir sí o sí con capas. Si no quieres llevar una capa de Breadwatch, puedes llevar una capa plana, pero una capa plana son 2000 de plata y estas son 60.000. O sea, bueno, hay diferencias sí, pero la capa de Breadwatch nos puede ayudar ese poquito. ¿Por qué no llevamos el silencio? Porque nos va a ayudar la Q a meter daño. ¿Y por qué queremos meter daño? Porque nos va a ayudar en caso de que nosotros desmontemos a los gankers o que ellos se desmonten, nosotros con la carga cepo poder pararlos y en caso que se quieran montar, poder cortarlos. Con el silencio no podemos hacer eso. Tenemos que estar un poco más a melee. Y la capa de Breadwatch nos va a permitir que cuando tiremos la carga cepo, aguantamos. Y bueno, deberíamos empujar con la masa de lecho, tirarlos lejos. Y si en caso que estuvieran cerca de nosotros, dar un autoataque para disminuir el daño que hacen nuestros enemigos y también para meterle un poco de slow. En teoría esta capa va a recibir un rework en breve, ahora que lo recuerdo. Entonces la capa de Breadwatch en este caso con el rework deberíamos usarla al saltar con la carga cepo y dar el autoataque para meter el slow frente a nosotros y luego empujar. Vamos, en caso que nos podamos reposicionar, vamos a ir con las botitas y vamos a meter en la armadura de caballero para evitar que se acerquen a nuestro transporte. Deberíamos tener de vuelta la carga cepo y cuando tengamos todo en CD, la capucha de asesino. Esto es importante cuando tengamos todo en CD porque nos va a permitir de vuelta poder cargar cepo, botas, masa de lecho y alejarlos del transporte. Eh, ¿Qué cosa por dónde vamos a querer que pase nuestro transporte? Vamos a querer que pase siempre por chocks. Porque en un ganqueo, las armas de ganqueo siempre son daño unitarget. Entonces, en cambio, en una ZBZ, que cuando tú estás haciendo ZBZ no quieres pasar por un choc porque las armas en ZBZ hacen daño en área. Entonces, en un choc te ocupa todo este espacio y vas a comer daño. En el caso de los gankers, a ti te interesa que ellos pasen por un choc porque es más fácil para ti cerrarle el paso. O sea, cuando tu transporte vaya a pasar, intenta buscar todos los chocks, todas estas aperturas, o sea, estas partes más cerradas, todos estos cuellos para poder detenerlos, porque para ti va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, puedes tirar una carga cepo y luego cortarle el paso con la masa de lecho, o tirarle la masa de lecho hacia ellos, y si es que se queda alguien, meter el muro de viento, ¿sí? Y tanto el casco como las botas, buscamos que estén dando CDR para poder hacer esta rotación más veces. Vamos a ver ahora en cuanto a si es que es legal o no usar un scout. Si buscamos Albion Online, términos y condiciones, vamos a ver los términos y condiciones de Sandbox y vamos a ir a la parte del apartado número 11 que dice User Account. En este punto está resumido si es que se puede o no usar scouts. Dice básicamente que sí. Nos dice que, bueno, algunas condiciones que debería tener. Dice que no puede interactuar o operar con otras personas. Esto vendría siendo aplicable más para el scout que está puesto al inicio de nuestra grupal. Porque cuando nosotros scouteamos un transporte, nosotros estamos usando nuestra cuenta, estamos jugando. No es como una cuenta secundaria en este caso. Pero para el caso de que los scouts que cuidan las grupales, dice que no puede cooperar con otros jugadores en las ciudades, los hideouts, etcétera. Después dice que no puede entrar en combate con otros jugadores. No vamos a entrar en combate con el scout que está cuidando las grupales. Y dice que no se puede scoutear, o sea que mi personaje, mi scout, no puede scoutear a otros. Hace referencia que debería ser para mí solamente. Y bueno, dice que el personaje debe tener activo el primero. Eso ya es un poco más relativo, diría yo. O más bueno, no difícil de comprobar para ellos, pero bueno, en teoría, de acuerdo a Sandbox, debería estar en el premium activo con tu Scout.
¿Y por qué deberías usar un scout? Para si haces grupal en solitario, para que no te mueras. Si vas con un set de 2 millones o de 20 millones, es feo perderlo. El scout es una pequeña ayuda, o sea, es un pequeño movimiento, digamos, un pequeño... Es algo muy pequeño para el beneficio muy grande que va a ser la información que tenemos al inicio. O sea, tener un teléfono, otra cuenta abierta, es muy pequeño el gesto para todo el beneficio que nos proporciona ese scout. Y ¿Y por qué queremos Scout al momento de transportar? Para que nuestro transporte sea más seguro simplemente. Para que una persona pueda andar por zona negra, tu amigo o tú mismo transportando con la seguridad de que tiene un método mayor de defensa. O sea, si se tiran 5 gankers al transporte, tienes algo más que hacer, más que solamente correr y con tu habilidad y probablemente el pánico que te entre por ser gankeado, tienes más habilidad. Ah, se me olvidaba decir que en este tipo de scout vamos a querer llevar tortilla. Nuevamente, la build va bien enfocada a reducir los cooldowns, por eso también el invocanieblas, que no lo mencioné. Y vamos a querer una poción pegajosa. Nuevamente, como dije, vamos a querer jugar en un choc. Y la poción pegajosa cubre gran parte del choc. Entonces, nos va a permitir cubrir una zona. Y, ¿Y cómo se llama esto? Y ralentizar a los gankers. Eh, Creo que no lo mencioné, pero cuando scouteamos, el scout debe siempre ir primero. Yo recomiendo cuando uno quiere hacer un transporte o quiere ir a una grupal, si voy a ir desde el punto A, que es algo de mi HO, de la ciudad, de lo que sea, salir primero con el scout. Una vez que ve que el camino está tranquilo, puede salir el transporte. O salir tú con tu cuenta principal a hacer la grupal. Siempre el scout es preferible. En el caso del scout de grupales, que se muera esta cosa de 19.000 de plata. ah, bueno, hay que quitar esto. Preferible que se muera esta cosa de 19.000 de plata a que nos moramos nosotros con un set de no sé cuánto salga tu set, 5 millones, 10 millones, 20 millones, 40 millones. Es preferible eso y poder reequiparlo. Y pues bueno, eso hasta aquí fue mi guía sobre scouts.